Bienvenidos al podcast AmCham Bolivia. Continuamos con el podcast de AmCham Bolivia. En esta nueva versión, damos seguimiento al tema abordado en un anterior podcast, abordando temáticas y perspectivas desde el marketing junto a Fernando Gamarra. Es gerente de estrategia en Eyava, empresa americana de e-commerce y distribución logística de pronta apertura en Bolivia. Estimado Fernando, agradecerte por toda la información relevante que compartiste en un anterior encuentro sobre los valores humanos. Ahora continuamos en una segunda parte abordando la temática cambiando hábitos. Estimado Fernando, ¿podemos cambiar nuestros hábitos? Bueno, es el deseo de todos nosotros cambiar nuestros hábitos. Tenemos buenos hábitos y malos hábitos en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida. Y estos hábitos se van adquiriendo en la vida a través de la práctica y de las costumbres, digamos, que nosotros tenemos, las rutinas que nosotros incorporamos en nuestro día a día. Fue interesante mi experiencia con esto de los hábitos para comprender cómo se vincula con el marketing. Rápidamente hago memoria a los primeros años en los 80s, cuando me tocó trabajar como deportista olímpico bajo dos instructores, uno de la Unión Soviética, que era en ese momento, Nikolai Durniev, 9 veces campeón mundial, y la otra fue en la Academia Olímpica de los Estados Unidos, o sea, con las dos potencias olímpicas en realidad, y qué es lo que estaban haciendo en tema de alto desempeño, que es el fondo de lo que estamos hablando. Que nosotros al tener hábitos quisiéramos tener un mejor desempeño. Imagínese, un atleta olímpico tiene que tener un desempeño perfecto, del 100% de efectividad para lograr una medalla de oro. Y es un poco a lo que apuntaban en ese momento estos dos países que estaban en una carrera no solamente política, sino en todos los ámbitos, también en el deporte, y ver cómo podían descollar sus atletas. Y un aspecto que tocaron fundamentalmente era el de la mente, cómo funcionaba la mente y cómo cambiar el consciente, el subconsciente y la imagen propia del individuo para considerar que puede ser un atleta de alto rendimiento. Y alto rendimiento para ejecutar cualquier tarea, sea deportiva o de cualquier índole, con un 99% de efectividad, por no decir el 100%. Pero entre el 98 y 100%, digamos, era lo que era aceptable para realizar una actividad, un deporte. Y es así que ellos generalmente se llevaban todas las medallas. Esto se ha masificado ya en muchos países, se han compartido el conocimiento y lo hacen a nivel olímpico los atletas. Hoy día lo practican y tienen diferentes técnicas para poder llegar a ese alto desempeño. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad, o sea, no es, esta élite lo tiene porque justamente lo practica y quiere lograr eso a ese grado de nivel. También lo vemos en empresarios, lo vemos en marqueteros, lo vemos en nuestro día a día como individuos, como piden que seamos, lleguemos a lo que nosotros ambicionamos ser, o sea, a lo que queremos llegar. Y con este tema del hábito vamos a desmembrarlo de alguna manera para hacerlo más comprensible, pero fundamentalmente cualquier hábito se desglosa de tres grandes áreas y hay una cuarta que voy a incorporar al final para comprender esto de esta primera parte de la exposición. Que básicamente las tres partes es que recibimos una clave, alguna señal, digamos, fundamentalmente para hacer alguna cosa. Por ejemplo, tengo hambre, no sé, y quiero comer. Inmediatamente la rutina, ¿cuál sería? Ir a abrir el refrigerador y saco algo que me apetece y lo como. ¿Ok? Y ese sería viéndolo desde una óptica muy sencilla. O necesito un par de zapatos, voy a la tienda o voy a un e-commerce, los veo, los compro y lo tengo y estoy satisfecho. Pero, y mucho de lo que se ha hablado en términos de publicity y de marketing es que con un bombardeo de que vendo zapatos, compro zapatos, obviamente va a quedar en la memoria, digamos, en la medida que yo quiera comprarme un par de zapatos, me va a quedar la referencia de que en la tienda tal o en tal shopping o en tal lugar puedo ir a comprar este elemento y satisfago esa necesidad cuando lo tengo. Entonces,
es muy importante comprender el tema del deseo y es parte del trabajo que hace en la Universidad de California el doctor Eugene Pauly, que justamente hace estudios en diferentes ámbitos, además de Larry Squire, que es otro que trabaja el tema de la memoria, para entender qué cosas quedan pegadas en nuestra memoria, en estas asociaciones neuronales que nosotros tenemos en el cerebro, que hacen el vínculo y que digan que cuando quiero zapatos me venga, me acuerdo que en el Ventura hay un par de zapaterías y voy ahí, o hacemos una memoria selectiva y decimos, sí, alguna vez me ha parecido ver, o creo que había una zapatería ahí que yo debería ir, y voy y tengo el hábito de ir, ver, buscar, y ahí generalmente hago la compra de lo que yo quiero. Pero si entendemos correctamente, hay ese aspecto del deseo que es fundamental y es una parte fundamental, digamos, en lo que es este proceso de la creación de hábitos. Entonces, cuando recibimos esta primera señal, digamos, o sea, y la señal puede ser, ¿sabes qué? Mis zapatos, necesito cambiar este par de zapatos negros, necesito otro par de zapatos o un segundo par de zapatos o el que quiera ver. Y vemos que en realidad los hábitos no es tanto la memoria, sino las acciones que van vinculadas a esa memoria. O sea, me explico mejor, digamos. O sea, que básicamente esa necesidad, digamos, se traduce en entender que necesito zapatos. El deseo que está por detrás de decir, ¿qué tipo de zapato quiero y por qué lo deseo? Y ahí entramos a la parte de los deseos. O sea, tiene que haber un ferviente deseo por detrás y ahí es donde el primer podcast trató de los valores y de lo que era importante para nosotros, de decir, ¿cómo me veo yo? O sea, ¿qué tipo de zapatos quiero tener? ¿Quiero tener unos zapatos de $200 o para esta ocasión es suficiente un zapato de 100 o uno de 50, dependiendo de la ocasión, digamos, que yo esté buscando? Y cómo se adecua esa necesidad o ese producto o servicio específicamente a la necesidad que yo busco. Entonces, este componente del deseo es fundamental para determinar exactamente el tipo de producto que yo deseo. Ahora, fíjense que de alguna manera en la comunicación que nosotros recibimos, podemos entender que hay zapatos caros en cierto lugar, o de precio mediano, de precio más bajo, o que tienen ciertas calidades, es de cuero, es de plástico, por decir algo, o es de una cuerina, o sea, y eso determina también las diferentes calidades, pero va muy de la mano del tipo de los valores que yo tengo como individuo que van a determinar a lo que yo voy a apuntar. Y puede ser que yo decida, no, solamente me gusta tener los mejores zapatos. Para mí los zapatos son básicos, son fundamentales. Habrá otras personas que digan, no, yo quiero variedad, quiero tener de todo un poco, no me importa tanto el precio, pues los voy a usar una vez, dos veces y cambio como zapatos, como dice la expresión. Entonces, dependiendo de cada persona y de los valores que tenga cada persona y cómo se ve cada persona a sí mismo, es que toma esa decisión. Entonces, es fundamental en este cambio de hábitos entender en nuestros buyer personas, o sea, aquellos clientes tipo que tenemos identificados que son nuestros clientes, cuál es la actitud que tiene, por ejemplo, si yo vendo zapatos, de decir qué tipos de zapatos van con mi personalidad. Y hay gente que quiere zapatos cómodos. Hay que se pone, mujeres que quieren con un taco muy alto. Más peticitas quieren ser más altas. O sea, otras quieren más chatitas. O sea, no sé, depende de cada persona, de cómo quiere ser percibida. Entonces, ese componente es fundamental. Pero ya vemos que tenemos que entrar un poquito más allá para entender cómo funciona la mente humana para entender ese deseo. Y dentro de ese deseo y entendiendo ese deseo, podemos entender cuál es el siguiente paso de la rutina de decidir dónde voy y cómo voy. Entonces, yo tengo un cierto tipo de conversación con esa persona que tiene una rutina para comprar zapatos caros o para comprar zapatos más baratos o más económicos, sí, por así decirlo. Entonces, y si la rutina es ir al mall, Ventura, o ir a la Ramada, por decir, a algún lugar, o ir a alguno de estos shoppings de las 7 calles, perfecto, esa es la rutina que yo tengo. Entonces, para comprender cómo puedo cambiar esa rutina para que me elija a mí, yo como marketero,
tengo que entender en qué momento tengo que entrar para cambiar esa rutina, para lograr esa recompensa de, ok, tengo el par de zapatos y bueno, estoy feliz, ya tengo los zapatos que yo quería. Pero no es el fondo de tener por tener el zapato, sino que es cumplir con ese valor intrínseco que tenemos dentro de nosotros mismos, de cómo nos percibimos como personas y cómo armamos ese constructo mental del tipo de persona que queremos ser. En el último podcast vamos a ver el tema de los conectomas y cómo se construyen todos estos aspectos neuronales en el cerebro y que crean lo que se llama el top of mind para que sea la primera opción de compra que se vengan a nosotros a la mente o que tengamos un reconocimiento de algunas marcas que podemos considerar en su momento, o compro un BMW o un Mercedes-Benz o si quiero, digamos eso, o compro un Fiat o un Volkswagen. O sea, dependiendo de mi nivel económico, de lo que yo perciba, cómo me veo como individuo y mis capacidades también económicas para tomar una u otra decisión. Eso varía de acuerdo, obviamente, a los perfiles y a estas personas que mencionamos, al buyer persona, al comprador, digamos, que tenemos al frente. Entonces, para cambiar esa rutina y poder influir en ese cambio de comportamiento, tenemos que comprender el deseo íntimo de esos. O sea, tenemos que entender muy bien a quiénes son nuestros clientes y saber cuál es su proceso, cuál es la rutina en la compra de zapatos, específicamente, digamos, para dar un ejemplo. En esa rutina, si nosotros queremos cambiar ese hábito que ya tiene establecido, por decirle algo, que es ir al Ventura para comprar mis zapatos o tener esta selección de opciones, y quiero que vayan a mi tienda, por decir algo, en el shopping center X, digamos, que estaría en otro lugar. O sea, ¿qué debo hacer yo para introducir ese elemento? Entonces, tengo que cambiar la rutina o insertar en ese cambio de rutina ciertos elementos para que cambie su comportamiento. Y esta es un poco la siguiente parte de la conversación para ver cuáles son esos elementos de cambio de rutina y que tienen un impacto fundamental para lograr ese cambio. Entonces, díganos, Fernando, ¿cuán importantes son los sentidos? Hay un trabajo muy importante que se está realizando también en otra universidad respecto a la importancia de los sentidos. Y fundamentalmente el doctor Antonio Damasio de otra universidad, está en USC, en la Universidad de California del Sur también, que justamente toca este aspecto y lo tocó desde una óptica muy, muy interesante, que de acuerdo a Descartes, o sea, las teorías del siglo XIX, fundamentalmente es que los hombres somos racionales, hombres y mujeres somos racionales, pienso y luego existo. O sea que básicamente pienso que quiero algo, entonces voy y lo hago y lo consigo. Y Damasio lo que ha hecho es volcar todo esto de cabeza, básicamente, porque hay un trabajo complementario también que se hace en el área de biología, también con otros neurocientistas, que encuentran que fundamentalmente y bajo una explicación biológica, no tanto psicológica o de neurociencias, bajo una óptica biológica, fundamentalmente lo que están viendo es que nosotros como organismos vivientes somos como cualquier animal. O sea, fundamentalmente trabajamos con diferentes imágenes que entran a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es más desarrollado por X circunstancias que no vale la pena entrar en este momento, pero tenemos la capacidad de interpretar las imágenes que nos vienen del exterior y también las imágenes que vienen dentro de nuestro propio organismo. Por ejemplo, tengo hambre, o si es algo interior. O si es algo exterior, lo que tenemos es básicamente los 5 sentidos. O sea, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que probamos y lo que tocamos. Esa es nuestra forma de interactuar con el mundo, digamos, en el cual vivimos. Entonces, y la vista juega un rol protagónico. La vista utiliza aproximadamente 80% de los músculos que tenemos en el cerebro, no diré los músculos, pero los órganos que se encuentran en el cerebro,
están vinculados a la vista. O sea, es tremendamente importante. Aproximadamente 80% de las cosas entran. Las cosas entran por los ojos, se dice muy frecuentemente. Y es verdad. O sea, entran por los ojos porque es importante que en aquello que vemos es justamente es la imagen que nosotros estamos guardando. Hay un trabajo también muy importante de todo lo que es, en qué consiste la memoria. Y la memoria son imágenes acumuladas. O sea, cada mente son como diferentes imágenes que tenemos creadas en el cerebro y que van variando y van cambiando en el tiempo. Las memorias pasadas aparentemente no son lo que pensamos, sino de acuerdo a la última memoria que acabamos de recrear y que recordamos las cosas como son. Y cuando vemos, después retrocedemos, resulta que no es así. A mí me pasó algo muy interesante con una escuela primaria en Nueva York que pensaba que los escalones para entrar a mi colegio eran más o menos 20. Y resultó, y fui 20 años más tarde al mismo colegio y claro, llego al colegio y veo la entrada al colegio y eran 3 gradas. O sea, 3 gradas contra 20. Hay una diferencia muy grande entre esa memoria que yo tenía del ingreso al colegio versus 3 gradas. Y es una muestra, es un ejemplo, digamos, de cómo la memoria va construyendo lo que quiere recordar y probablemente haya otros aspectos vinculados que lo veía como algo, digamos, nuevo para mí, era muy niño en ese momento, digamos, como algo, un lugar impenetrable donde llegar y bueno, ahora lo veía como que lo que ves básicamente 3 gradas. Entonces, tenemos esa forma, digamos, de construir esas memorias. Entonces, dentro de eso, los sentidos juegan un rol preponderante, digamos, a través de lo que vemos, de lo que tocamos y sentimos, los sabores que nosotros tenemos, los olores que nosotros recibimos. Un olor nos transporta inmediatamente a un lugar específico. Por ejemplo, el olor a vainilla para mí es crítico de una heladería que me tocó vivir de muy chico en la Argentina. O sea, hablan de que la edad de los 0 hasta los 6 años son los claves, digamos, para ir sembrando estas memorias en el cerebro y quedan con uno por el resto de su vida. Pero ese olor a vainilla no lo he vuelto a sentir jamás en la vida. Y es un tic un poco mío de ir a una heladería y oler la vainilla y decir, no, no es. No es el mismo, no es el mismo, no es el mismo. Entonces, tengo un estándar, digamos, de la memoria de lo que creo que es el olor a vainilla y del sabor de vainilla que yo debería esperar en mis helados. A tal punto que ya no tomo helados de vainilla, solamente tomo de chocolate, porque ha sido la frustración tan grande de no encontrar ese mismo producto que tengo almacenado en mi memoria respecto al helado de vainilla. Entonces, los sentidos es la forma como interactuamos con el mundo y cómo vamos guardando estas diferentes imágenes de cómo vivimos. Y lo hacemos por una sencilla razón. Porque el organismo biológicamente busca vivir en un estado de homeostasis. O sea, eso significa básicamente estar en un estado donde el organismo garantiza su existencia, su vida. Vemos un peligro y obviamente lo vemos o se lo identificamos o escuchamos algo que puede ser peligroso y inmediatamente reaccionamos y tomamos acciones porque hay una memoria guardada de que ese sonido o ese momento puede causar peligro en nuestras vidas, un daño en nuestras vidas. Y de la misma manera, ya pasando al tema de marketing, que es el tema que nos concierne, es fundamental entender que aquellas memorias que vamos construyendo con diferentes elementos que tienen un fuerte componente de los sentidos, o sea, cómo se graban en nuestra mente, se crean esas memorias y se van armando estas conexiones neuronales en nuestro cerebro para crear esas asociaciones y fundamentalmente llegar al top of mind de decir, este es el estándar para mí de el olor y el sabor de un helado de vainilla. Entonces, ese para mí es el estándar máximo, es el top, digamos. Y tiene un nombre, es la Ducalé, pero es una heladería en Buenos Aires. Y le juro que si voy a la Ducalé no quisiera ir a probar la vainilla porque probablemente no sea la misma y sea mi memoria, digamos que me ha jugado una mala pasada. Pero ese es el estándar, me gusta o no me gusta. Y no voy a Buenos Aires hace muchos años, que tampoco es un tema que sea de vida o muerte para mí, pero hay temas que sí son importantes y esos temas que son importantes justamente están en función a los deseos, a lo que yo quiero en mi vida y lo que yo necesito en mi vida. Y en función a eso es que tomamos esas decisiones y se van construyendo estas ideas de compra en nuestra cabeza en base a los sentidos. Entonces, el rol de los sentidos es fundamental en la creación de estas memorias de diferente tipo, de tacto,
de olor, de ver fundamentalmente. Y uno dice, bueno, y lo que nos dicen, y lo que escucho la campaña de la radio, o lo que veo en la tele, o sea, y también escucho, digamos, que me comenta hoy día el word of mouth de las referencias de gente que me dice, no, anda, cómprate los zapatos en esta tienda, están buenísimos, a gran precio. Pum, entonces yo hago como un almacenamiento, si estoy buscando zapatos, existe el deseo de zapatos, cuando hay una charla es como tenemos un radar, digamos, prendido, y podemos estar en un cóctel hablando y de pronto escuchamos ahí a la derecha y qué increíble, qué casualidad que alguien hablando de zapatos. Pucha, he ido a la tienda de la Anita y pucha, tiene unos zapatos geniales que han llegado para hombres bárbaros. Y al tiro voy a volcar mi interés, digamos, y atención a eso porque estoy con esta antena, o sea, y ese es un sistema, se llama el Reticular Activating System, es un sistema de activación reticular que hace que un ser humano ponga atención en particular a un tema que le es de interés particular. Si estoy en un proceso de remodelación de mi casa, por decir algo, voy a poner atención a las conversaciones, a los comentarios, a las búsquedas que pueda hacer, los comentarios que me llegan. Hoy día con los algoritmos, inclusive meto un par de palabras y pucha, ya me bombardearon con 3,000 ofertas, digamos, de cambie su living, cambie su comedor, cambie su baño, remodele su pared, hacemos el servicio de instalación y nos llega esa información. Pero de alguna manera estamos usando ya la tecnología para entender cómo nosotros como seres humanos queremos ciertas cosas en nuestras vidas que nos permiten vivir dentro del mundo que queremos vivir, para tener una vida acorde a lo que son nuestros intereses y a cómo queremos vivir como seres humanos. Y fundamentalmente guardando la vida, o sea, temas de seguridad. Particularmente ponemos muchísima atención. Hay una ola de robos, ahí cerraré la puerta con más cuidado, pondré atención dónde camino, no andaré por calles que no están bien alumbradas, estaré con otra persona, no tomaré riesgos innecesarios de andar con mucho dinero. Y ya se está bancarizando la gente para tener todo su dinero digital, o sea, correr menos riesgos por pandemia, por X razones, pero hay diferentes motivaciones y en cada uno, digamos, se va actuando. Pero todos son medidas para que cuidemos que nuestro organismo viva en homeostasis. Y los sentidos son un camino fundamental para permitirnos vivir en este estado de homeostasis, y ese es el rol que cumplen fundamentalmente. Si decimos que los sentidos son fundamentales, ¿cuál es el rol de las emociones? Bueno, con todo lo que acabo de decir, o sea, se habrán dado cuenta cuando hablo del helado de vainilla, o sea, se notan que tengo una cierta alegría, una añoranza, ciertas emociones que fueron surgiendo naturalmente. O sea, no, entonces uno dice, claro, o sea, la memoria gatilló eso. Sí, gatilló eso, pero ¿de dónde viene y por qué salió en ese momento? El año 2009, en realidad fue, me tocó, estuve 5 años en Nueva York, o sea, dentro de las cosas que dejé, hice un sabático para volver a los estudios de marketing digital, para entender todo este aspecto de la neurociencia. Y en paralelo, una de las cosas que siempre quise hacer era entrar a actuación, entrar a ser actor profesional. O sea, y me fui a la mejor academia en Nueva York, que es la Lee Strasberg, ahí que está ahí en Manhattan, en el Greenwich Village. Y claro, es una escuela famosa y bueno, era algo que quería hacer. O sea, como cualquier persona que puede decir, quiero aprender a tocar guitarra, yo quería hacer eso, digamos. Y era un tema de chico, del colegio, qué sé yo. Y dije, lo voy a hacer. O sea, era lo que quiero hacer. Lo que no me imaginé es que al asistir a esas clases de actuación iba a comprender cuán importante era el rol de las emociones. Y ahí y ahí me introdujeron en realidad Antonio Damasio a este doctor en neurociencias, que justamente tomaba mucho de su conocimiento para entender cómo funciona la mente. ¿Y por qué es importante esto en la actuación? Porque si uno se da cuenta, un actor lo que tiene que hacer cuando agarra un papel ya a nivel profesional, por supuesto, o sea, tiene que hacer un análisis profundo del personaje, entenderlo tan bien, digamos, hasta qué quiere tomar, qué quiere comer, cómo interactúa con su padre, con su madre, con su hermano, y todo eso tiene que traducirse, digamos, en ese personaje que está recreando en la pantalla o en el teatro, fundamentalmente. Y los buenos actores se caracterizan por hacer
ese tipo de trabajo. Uno va buscando dentro de su mente las situaciones que pueden ser similares a las acciones que se desarrollan de acuerdo al guión. O sea, de odio, de amor, de compasión, de perdón. O sea, que no se trata de fingir o de teatralizar, de decir, ay, no, tengo pena por este perrito, pobrecito que está mal, sino de buscar en mi trabajo previo alguna situación donde haya tenido una circunstancia similar y puede ser que a nosotros, que nuestros animalitos o nuestras mascotas hayan tenido un accidente, alguna cosa, entonces recurrimos a esa memoria sensorial, se llama. Entonces, esa memoria sensorial que tenemos almacenada, justamente, nos lleva al momento donde perdimos a un gatito, por decir algo. Entonces, y ahí vamos entrando un poco al tema de estos conectomas, o sea, de cómo estas asociaciones neuronales van vinculando lo que tenemos aspectos racionales de conocimiento, de características de ciertos momentos, los sentidos que estaban vinculados, lo que vi, lo que sentí, lo que lloré, lo que me emocioné, lo que me sacudió, y lo vamos vinculando y entendiendo qué es lo que pasó en este momento. Entonces, llevamos de ahí. Y lo interesante es que con este conectoma tiene muchísimos componentes y uno de ellos puede ser, por decirle, el llanto, por tomar el llanto, que me acuerdo de llorar inconsolablemente cuando murió mi perrito. Ok, que puede ser el caso. Yo no tengo que traer toda la memoria de cómo perdí mi perrito, en qué circunstancias, si lo pisó un auto, no lo pisó un auto, pero simplemente traer un elemento que es esa memoria, o sea, que vengo trayendo, que está vinculada a un fuerte componente emocional. Traigo ese elemento como actor al momento y yo no es que reviva la pérdida de mi mascota personalmente, pero al traer ese elemento, lo interesante es que como ser humano traigo los gestos, traigo la forma, traigo los movimientos, traigo la emoción, traigo la pena, traigo, o sea, entonces tú ves ese actor y dices, qué buen actor que es, o sea, Meryl Streep, o sea, Daniel Day-Lewis, o sea, ves actores, pero de primerísimo nivel que utilizan esta técnica y la usan a la perfección. Y dices, es un gran actor. Y claro, y la respuesta de por qué es un gran actor es porque se están dando en cuerpo y alma. Y están trayendo, digamos, su experiencia, esa vivencia al rol del personaje. Y el Hamlet uno puede ser el Hamlet otro. Las situaciones o motivaciones pueden ser diversas. Puede ser que yo no haya tenido una mascota en mi vida y nunca he tenido la situación de perder un animalito, digamos, que la que tengo que revivir en el momento, en esa actuación. Pero lo que sí puedo decir es sí he perdido otros seres queridos. Entonces nadie sabe si me estoy acordando de mi abuelita o de mi perrito mascota. Lo que interesa es que traigo la emoción, la emotividad, digamos, del momento y la traduzco en la pérdida del perrito que lo pisaron en la película o en el teatro. Ok, me he desviado totalmente del tema para explicar eso, pero creo que es relevante, porque el momento que yo escuché dije, a mí me cayó la teja directamente, o sea, como me gusta decir, pum, cuando te cae una idea así, pum, y directamente decir, esto es exactamente lo que necesitamos hacer en marketing y con las marcas. ¿Por qué? O sea, tenemos que llegar a ese grado de emotividad, digamos, en la comunicación, en el trabajo que hacemos digital, sea por medios digitales o tradicionales, de generar tal grado de emoción, de emotividad, digamos, en el trabajo que realizamos con el producto. Claro, una cosa es con los zapatos, pero podemos tocar muchos temas emocionales y lo hacemos a través del storytelling, lo hacemos a través de la narrativa, lo hacemos a través del audiovisual. Hay muchas formas de comunicar eso. Y no solamente comunicar, vendo los zapatos cafés y que cuestan 100 pesos o 200 pesos. Eso no motiva a nadie, no emociona a nadie. Y nosotros somos seres humanos que vivimos en base a lo que sentimos, a nuestras emociones, a lo que olemos, a lo que vemos, a lo que tocamos. Entonces es el otro componente importante del trabajo que yo hago, que es de Coren, que fundamentalmente toca el racional, toca los sentidos, que acabamos de hablar hace un momento, y toca este aspecto de las emociones. Si no llegamos a emocionar a nuestros públicos con lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. O sea, vamos a tener un éxito por un tiempo limitado, pero los grandes jugadores que trabajan esto bien
y están convencidos de que su producto realmente emociona, lo ven en el entusiasmo de la gente que trabaja en esa empresa, lo ven en su trabajo del día a día, de cómo se desenvuelven y la pasión que le ponen al trabajo. Y ese es el tipo de producto y el tipo de servicio que yo quiero recibir y con las personas que quiero estar involucrada y las marcas que finalmente quiero comprar. Y ese es el rol de las emociones. Entonces, y eso ya entra en diferentes elementos, en las activaciones, en las experiencias, en el BTL, en la comunicación audiovisual que podemos hacer en televisión, en digital, o sea, ya los medios ya es indiferente, pero es otro de los componentes que tiene que estar presente en nuestra comunicación. Finalmente, ¿dónde queda la mente en todo este proceso? Bueno, y ahí hacemos ya de alguna manera el amarre, digamos, y brevemente me voy a referir a lo que son los sentimientos. O sea, y muchas veces mucha gente confunde entre emociones y sentimientos. Creo que tocamos algo de esto la vez pasada, pero lo repito porque es tremendamente importante. Las emociones son memorias vinculadas al cuerpo, al organismo, y están vinculadas a nuestro cerebro más primal. Fundamentalmente, cuando éramos cavernícolas, por así decirlo, y veíamos a un tigre que nos acechaba, bueno, salíamos corriendo, o sea, era escapar o morir, básicamente. Entonces, ahí no había un análisis racional, pucha, este tigre me comerá, no me comerá, será que me ve, que no me ve. Era un tigre y salir corriendo. O sea, o simplemente ver unas rayas que parecen un tigre en medio de la selva y salíamos corriendo. O sea, era un tema de sobrevivencia. Volvemos al tema de homeostasis, o sea, de tratar de salvar. Entonces, esa generación, esa reacción, ese hábito que estamos cambiando de conducta, es fundamentalmente una reacción a una memoria que tenemos, digamos, de decir, tigre te puede comer, básicamente, sal corriendo. O sea, o se lo comió a Carlitos, o sea, o lo que se fuera a llamar el cavernícola en ese momento. Y claro, yo no quiero que me coma, vamos y salgamos corriendo todos, y salen corriendo. Entonces, esa emoción es fundamentalmente corporal, porque no pasa por la mente, o sea, y si pasa debe ser en milésimas, bueno, uno tarda una milésima, digamos, en transmitirse, digamos, de cualquier parte del cuerpo, o sea que es rapidísima de la comunicación, pero fundamentalmente ya está creado un hábito corporal de reacción, y es salir corriendo, hacer esto, pum, 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 salir corriendo. Entonces, esa es una memoria emocional. La memoria de los sentimientos es un análisis racional de cómo me sentí. Y es otra forma también, es una comunicación verbal interna, convertida en imágenes también, y que es traducida a las palabras que nosotros hablamos y vocalizamos y escuchamos en nuestro diálogo interno, de decir, me siento en peligro. O sea, puede ser que haya salido corriendo y llego a una cueva, de que estoy a unos 200 metros de distancia y estoy súper agitado y ahí, pero hago la realización, pucha, que me salvé por un pelo, estoy vivo, o sea, siento que estoy con mucho miedo, o sea, siento miedo, por decir algo, o sea, pero ya es un sentimiento, ¿se da cuenta de la diferencia? O sea, uno ha sido totalmente corporal y el sentimiento, la emoción ha sido totalmente corporal y el sentimiento ha sido totalmente racional, o sea, ha sido resultado de un análisis, de un diagnóstico. Entonces, la forma como los investigadores en marketing pueden llegar a entender, digamos, los sentimientos de un cliente es la clave para entender cómo debo llegar a mis clientes. Porque en esa racionalización inicial, y lo llamo de un principio, cómo se siente el individuo antes de tener este par de zapatos y cómo se siente el individuo después de haber adquirido este par de zapatos. Si la experiencia ha sido engorrosa al medio, en la compra, ha sido difícil, ha sido complicada, o compré y resulta que el cuero había sido cuerina y se desprende la suela, es un desastre, mancha y demás, bueno, el sentimiento va a ser, me tomaron el pelo, ¿no? O sea, me engañaron. Entonces, obviamente eso, acá, chao, o sea, queda como que en un recóndito espacio de decir, ¿sabes qué? Nunca más desatiendo, chao, y me olvido. Pero si la experiencia ha sido buena, así, puede haber partido de eso.
pucha, quiero un par de zapatos, necesito un par de zapatos, por ese aspecto también de valores, de qué tipo de persona quieres ser, pero esa es otra parte del análisis. Aquí estamos entrando a cómo se verbaliza esa necesidad. Entonces, siento que yo debería tener un par de zapatos más negros. Okay. Voy y busco con toda esta racionalización de comunicación, de los sentidos, de las emociones y demás, y como llego ahí, fundamentalmente me convencieron para ver esa alternativa, la compro y me atienden a las miradas. No, pruebe este, tenemos este otro, pero ya lo compró en negro, pues compres el café también, pero este otro modelo, ¿qué tal? Pues salgo de ahí feliz de la vida. Y no solamente feliz porque he comprado un buen par de zapatos, sino porque he encontrado un servicio excepcional. He encontrado un lugar donde me entienden, donde me respetan, donde me tratan. Y ese es otro aspecto, digamos, que vamos a ver en la próxima charla, fundamentalmente de las 7 categorías de las necesidades humanas. Y las marcas que son más exitosas en el mundo son las que trabajan en los 7 niveles. Hay una oferta de valor ideal, que generalmente se convierte en la comunicación principal para las empresas de marketing. Hay que identificarla también y saber cómo comunicarla. Pero también hay que trabajar los otros niveles. Empresas como Coca-Cola, como Nike, American Express, o sea, trabajan en los diferentes niveles, o sea, diferente a nivel digamos, de seguridad general, nuestra interacción con otras personas, cómo me veo a mí mismo, las relaciones de emociones, de pasión emocional, la elección que me están dando al tomar una decisión, cuán inteligentes son en su trato y cuán integrales son en todos estos aspectos. Y las grandes compañías trabajan todos los niveles. Es un trabajo de marketing integral, que es lo que hacemos. Y básicamente llegar de esa forma. No es suficiente llegar con precio. O sea, el precio se ha demostrado en estudio tras estudio que es la 5ª o 6ª consideración. Vamos a los lugares donde nos respetan, donde nos tratan bien, donde compramos productos de la calidad que esperamos, o sea, porque si voy a comprar un zapato de 200, espero un zapato de 200. Y voy a comprar uno de 50 y encuentro uno de 50. Entonces, es diferente la expectativa, pero que se cumpla esa promesa, que cumplan la expectativa que tengo respecto a esa promesa que han hecho y que por lo menos se equiparen. Si me sorprenden y van más allá, se han convertido en mis favoritos y se han convertido en las marcas que yo prefiero. Entonces, esa es la forma como los sentimientos juegan un rol particular en ese trabajo, digamos, de interacción de todos estos elementos. Entonces, yo al analizar y la mente cómo vocaliza esto a través de esos sentimientos. Arranco de este punto, el sentimiento de inicio, toda la experiencia y el sentimiento del final. Y ese sentimiento final es el que va a determinar dónde lo ubico en mi cerebro, dónde lo ubico en mi mente. ¿Va a estar en top of mind? ¿Va a ser una marca más reconocida? ¿O va a ser una marca que voy a descartar? Y voy a decir, no sirve. Y eso va a ser la temática de la próxima charla, digamos, de los conectomas y cómo todo esto se vincula en toda esta entraña que es neurociencia y core marketing, que es lo que hacemos como Fernando Gamarra compañía. Gracias. Muchas gracias, estimado Fernando. Nos quedamos ansiosos a la espera de la tercera y última parte de este ciclo de temáticas y perspectivas del marketing para conversar sobre los conectomas. Síganos en nuestras redes sociales de AmCham Bolivia para conocer de nuestros eventos.